Una vez que ya tenemos la conexión con la base de datos realizada, ya podríamos hacer la inserción, consulta, actualización, borrados de elementos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es la gestión de las entidades. Una gestión de una entidad en Spring Boot no deja de ser exactamente lo mismo que lo que trabajábamos cuando vimos Hibernate. Es decir, no deja de ser una clase que vamos a llamar usuario, donde le vamos a identificar una serie de anotaciones como entity, como table, que va a ir a la tabla usuarios. Lo tenemos por aquí, sabemos que vamos a ir, queremos llevar todos los datos hasta aquí, y como ya tenemos Spring Boot identificado, le vamos a decir que es un arroba data para que me sobrescriba todos los elementos. Le vamos a decir que me cree el constructor sin nada y el constructor con todo, aunque luego haremos una pequeña modificación. Una vez hecho esto, lo siguiente que sería es empezar a identificar propiedades. Vamos a identificar la propiedad identificador, la propiedad nombre, la propiedad DNI, es string también, y por último la propiedad correo. Todos estos datos son los datos que van a ir hacia mi base de datos. Identificador, nombre, DNI, correo. Como no hay ninguna diferencia en nombre, no es necesario necesario identificar que todos son columnas. Lo único que sí que tengo que identificar es este arroba identificador, arroba generated value, porque es un valor que va a ser generado con una strategy de identity. Es un elemento que va a marcar la identidad del objeto. Con esto yo ya tendría mi elemento básico. Aquí, si nosotros le queremos meter relaciones con respecto a otra clase, pues iríamos ya con el one-to-one, many-to-many, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si he sobrescrito el data o he utilizado la etiqueta data, tengo que tener especial cuidado con esos toString, con los hashcode, etcétera, etcétera. Pero en el caso en el que no tenga nada más que una estructura básica, con esto me es más que suficiente. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería crear el repositorio. Hemos dicho antes que el repositorio es aquel elemento, aquel conjunto de métodos que van a ir contra base de datos. No es necesario crear muchísimos métodos, de hecho no vamos a crear ninguno en este ejemplo porque vamos a ver todos por defecto. Luego veremos cuáles son los elementos que puedo incorporar dentro del repositorio. Tenemos un modelo que se llama usuario, por lo tanto vamos a crear un repositorio que se llama usuario repository. Y dentro de este usuario repository, aquí vamos a ubicar todos los métodos de la base de datos. No voy a tener que escribir ninguno siempre y cuando extienda de un JPA repository. Esto me va a indicar o me va a permitir dar el acceso, tener el acceso a todos los elementos, a todos los métodos que hacen sobre o que hacen de CRUD sobre mi modelo en este caso. Le vamos a identificar que vamos a trabajar con objetos de tipo usuario y que el identificador con el que va a trabajar es un log. ¿Vale? Como nosotros no vamos a poder poner firmas, o no deberíamos poner firmas dentro de un repositorio, esto en vez de ser una clase, lo vamos a identificar como una interface. A partir de aquí ya lo tenemos todo. Una de las cosas importantes, lo que acabo de decir ahora mismo, tan solo la firma. No vamos contra la lógica de la base de datos. La lógica de la base de datos lo llevará el siguiente punto. Que el siguiente punto, si recordamos, hemos hablado que estábamos diciendo que eran los servicios. A partir de aquí, esta clase ya no la tengo que tocar. Tan solo tendré que meter nuevos métodos que yo quiera que funcionen o métodos sobre los cuales yo voy a poder crear queries. ¿Vale? Queries que son nombradas, queries que son creadas en formato HQL. Una vez tenemos esto, el siguiente punto sería crear el servicio. Vamos a crear el servicio. En este caso sí estamos hablando de una clase normal y corriente. Usuario service. Podríamos hacer un usuario service y un usuario service implementación. Algo similar a lo que hablábamos con JPA normal y corriente. Y en este caso aquí, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, lo más importante, le vamos a identificar que es un servicio. Porque
Esto hará que luego se pueda autoinicializar de forma por defecto dentro de los controladores. También le vamos a decir que es transaccional. Decirle que es transaccional quiere decir que le vamos a identificar que todos los commits que vengamos por aquí o que trabajemos por aquí van a ir automáticos. Nosotros no vamos a tener que tocar gran cosa. Hemos dicho al principio que aquí lo que vamos a meter es la lógica de la aplicación, pero dentro de esta lógica queremos ir contra nuestra base de datos. Por lo tanto, aquí vamos a ir creando cada uno de los métodos que luego serán llamados desde los controladores. Vamos a crear un par de métodos. Bueno, vamos a crear un método por cada CRUD. Public list usuario get all user. Aquí queremos obtener todos los usuarios. Vamos a crear también un public, vamos a ponerle que me devuelve el usuario creado, create, este me va a devolver el usuario creado. Podríamos obtener por un identificador, por ejemplo, public, vamos a decirle usuario get user, bueno, get ID, tú me das el identificador y yo te doy el usuario. Vamos a hacer estos tres ejemplos. Vamos a crear uno, vamos a obtener por un identificador y vamos a obtener todos los usuarios. Para poder hacer toda la conexión con respecto a la base de datos, hemos visto antes que teníamos un repositorio, que son todos los métodos que van contra la base de datos. Yo no he tenido que escribir absolutamente nada, pero aquí hemos hecho una extensión. Y aquí hemos hecho algo raro, la extensión de una interfaz, sin tener que sobreescribir ni crear ningún método de estos que fuesen abstractos. No tendría mucho sentido, porque las interfaces tienen todos los métodos abstractos. Pero yo aquí quiero tener el acceso a todos los métodos contra la base de datos. Por lo tanto, le voy a tener que identificar un AutoWired. Esto quiere decir que es un elemento que va a ir creado por defecto, es decir, va autoinicializado. Y le vamos a decir que queremos tener este de aquí. A partir de aquí, lo que le vamos a identificar es el elemento correspondiente, utilizando el elemento correspondiente con todos los métodos que nosotros queramos. Por ejemplo, que quiero obtener toda la lista de usuarios, tendré que llamar a este método dentro del controlador, luego lo veremos. Vamos a quitarle aquí el user, porque ya estamos dentro del servicio. Retornaremos this.usuarioRepository y podremos obtener todos los elementos que nosotros queramos. Es decir, podremos trabajar con todos los elementos, podremos llamar a todos los métodos, podremos hacer absolutamente cualquier cosa que ya está dentro del repositorio solo por haber extendido de JPA Repository. Por ejemplo, queremos obtener todos, find all. Lo podría incluso sacar ordenado, find all, y me devuelve una lista de usuarios. Ya lo tengo. Vamos a crear un usuario y retornamos el usuario. Return sobre el repository.save y me devuelve el tipo de entidad, el tipo de elemento sobre el cual nosotros queramos crear. Aquí vamos a decirle que vamos a crear este usuario, vamos a decirle el objeto completo, usuario, usuario, y vamos a crear este usuario y me lo devolvería. Lo mismo sería si quiero devolver un usuario a través de un identificador, pues retornaríamos del repositorio un find by ID sobre el identificador indicado. Aquí me está diciendo que me va a devolver un optional. Vale, pues vamos a identificar aquí el retorno con un optional, porque puede estar o no. Puede decirme que no encuentra el objeto correspondiente. Vamos a ver aquí qué es exactamente lo que me está diciendo este find by ID optional usuario, y lo que me está diciendo aquí es que esto vamos a pasarlo como long. Con esto ya tendríamos nuestro servicio creado. Por un lado, el modelo indica cómo funciona el objeto, el repositorio, todos los métodos que van contra la base de datos, el servicio, cómo funcionan lógicamente los métodos que irán contra base de datos. Con esto ya lo tenemos preparado para hacer la ejecución del servidor.